Hoy tenemos la alegría de visitar el domicilio de la profesora Amanda Jáuregui de Costas. Pero además de profesora, ella es escritora. Y en esta conversación iremos desentrañando un tanto esa vocación por el profesorado, pero también por las letras, por la poesía. Profesora Amanda, un gusto tenerla en el programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para los internautas que ven el programa. Para mí un gusto, pues en realidad un privilegio de que venga a visitarme un colega con el cual he trabajado y con mucho cariño lo recordaba porque siempre lo llamábamos Tino. Era un profesor, un gran profesor muy apreciado por las alumnas, por la juventud, ¿no? Yo creo que tenía ese carisma para trabajar con las jóvenes. Yo he nacido en La Paz, pero soy cochabambina de corazón, adoptada en esta tierra desde mis 4 años, tal que por eso siempre digo, yo soy cochabambina, nacida en La Paz, porque no he vivido poesía en La Paz, ¿no? Inclusive cuando fui a estudiar a Sucre, estaba entre las cochabambinas, no conocía a nadie de La Paz, entonces todas me consideraban cochabambina y me he acostumbrado a eso, ¿no? Siempre digo, yo amo Cochabamba, mi tierra, pero nací en La Paz y nos vinimos cuando yo tenía 4 años. Ajá. ¿Qué recuerdos tienes de Cochabamba, Amanda? Desde mi niñez, pues recuerdos, mi papá murió murió acá en La Paz, pero nos vinimos porque él se enfermó, ¿no? Le dio una embolia y nos vinimos con mi mamá, con mi papá enfermo, y tengo recuerdos tristes y recuerdos alegres, ¿no? Porque lo veía a mi papá así enfermo, mi mamá después murió él, mi mamá quedó viuda, pero ha sido realmente una madre fuerte, una madre ejemplar, una madre muy inteligente, enérgica a la vez, ¿no? Uh-huh. Ella también era profesora, yo creo que de ella he heredado. También una tía tenía que era profesora. Y tengo los más bellos recuerdos de los lugares donde he vivido, en la calle Jordán, y nuestra otra casita donde hemos vivido muchos años es en la Plazuela Bárbara de Padilla, una casita de una sola planta que se mantiene así. Uh-huh. Nadie ha debido comprar nada, pero sigue así, ¿no? Tal que yo paso por ahí y tengo bellos recuerdos. Por entonces pasaba el tranvía por ahí, entonces yo me acuerdo que de la ventana despedía a los viajeros. Ha sido una época hermosa, esa época de Cochabamba, esa época de antes, porque realmente era el paraíso y la ciudad jardín que lamentablemente ahora estamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba la Plazuela Barba de Padilla, donde jugábamos, y en las noches se reunían todos los vecinos, se reunían y nosotros jugando y ellos charlando. Una cosa maravillosa que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido todo eso. Después ya nos compramos una casa en la calle Antesana, entre Ecuador y Venezuela, que también era todavía, es decir, no diré suburbios, pero pues era el canto ya de la ciudad, ¿no? Estaba empedrada todavía. Ese es el lugar de los herreros, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí está el pasaje que ahora se llama San Rafael. Sí, el pasaje del Diablo. Calle del Diablo. La calle del Diablo. Sí. Entonces pasaban todavía burritos por entonces, ¿no? Y claro, nosotros metíamos el abono que dejaban porque teníamos un jardín, era una casa de las de antes, jardín al medio y piezas alrededor. Tengo muy lindos recuerdos y claro, como estaba cerca del Colegio Santa María, yo he estudiado en el Colegio Santa María, he salido bachiller ahí, también lindos recuerdos de ese colegio
maravilloso, al menos cuando estaban las hermanas alemanas. Era pues una educación realmente a lo alemán, ¿no? Mucha puntualidad, mucho orden. Entonces ha sido en realidad, como les digo, un gran recuerdo, un bello recuerdo de mis años juveniles, de mis años de colegial. ¿Y cómo es que surge la vocación para estudiar el magisterio? Bueno, yo en el colegio siempre era buena para literatura, historia, geografía, idiomas. No me gustaba matemáticas, ni física, ni química, inclusive algunas veces me quedaba, como decían antes, a desquite, ¿no? Alguna vez me he quedado en matemáticas, creo. Entonces yo quería mucho literatura y tuve buenísimos profesores. Doña Lidia Rodrigo de Coronel, especialmente, una profesora maravillosa, que para ser profesora de literatura era pues la estampa exacta, ¿no? Ella muy simpática, con unos vestidos vaporosos, era pues para hacernos gustar la literatura. Entonces no tenía realmente esa vocación, diré, de maestra, pero sí, como me gustaba tanto la literatura, yo decía, tengo que estudiar algo donde esté presente la literatura, ¿no? Y cuando tuve que decidir, dije, voy a estudiar para maestra de literatura, para profesora de literatura. ¿Y eso fue en Sucre? Aquí, en el colegio. Ah, en el colegio, en el colegio. Claro. Después me decidí para ir a Sucre. Mi mamá había estudiado en Sucre, tenía lindos recuerdos también. Ella había estudiado para primaria en Sucre. Y cuando yo le dije, me quiero ir a Sucre también a estudiar, me dice, ay, no, pues hijita, puedes estudiar aquí, primaria, y ahí normal. No, le dije, tú también has ido a Sucre, así es que déjame ir a Sucre. Me fui a Sucre, a la normal, donde también tengo buenos recuerdos. Amo esa ciudad, es una ciudad bella, y también como ha sucedido en Cochabamba, ¿no? Ha cambiado bastante, pero cuando yo he estudiado, era una ciudad estudiantil, una belleza, una familia de jóvenes en realidad, ¿no? Nos conocíamos tantos los de la normal como los estudiantes de medicina, estudiantes de derecho. Era una familia grande y me gustó mucho. Ya en la normal me interesó escribir un poco, pero he sido siempre un poco tímida, entonces más o menos me los guardaba, ¿no? Los poemas. Además eran poemas más intimistas, de amor, que después ya nunca he publicado porque me parecían un poco cursis, diré. No, entonces ya en el magisterio ya empecé a escribir. Sí. Pero me gustaría que recordemos un poco tu estadía por la normal de Sucre. Decías que tenías gratos recuerdos. ¿Cuáles son estos gratos recuerdos? Esos gratos recuerdos son, bueno, primero fui de interna a lo de las Teresianas. Pero sinceramente diré, el internado no me gustó mucho, ¿no? Había tantas internas que se habían adaptado y todo, pero algunas de mis amigas y yo no estábamos muy de acuerdo porque, por ejemplo, las teresianas no querían que el domingo hagamos ni tejido ni planchado porque dice que hay que descansar, pero eso era una distracción, ¿no? Y una necesidad, tal que después teníamos que planchar haciendo cola. Bueno, y muchas cosas que no me gustaron. Y como mi mamá estudió en Sucre, la había conocido a doña Elena Ostria de Urriolagoitia, una gran persona también, escritora, ¿no? Tiene también bonitos cuentos.
Entonces llegamos a saber que ella ya estaba sola, creo que su hijo tampoco vivía ahí, y que tenía unos ambientes para estudiantes. Y nos fuimos 4 personas, 4 amigas, ¿no? Y fue en realidad una elección maravillosa, porque pasamos unos lindos años, teníamos nuestra pieza, claro, un baño ahí atrás, como era antes, con ducha de agua fría solamente, pero todos nos decían cómo se han ido a vivir a lo de doña Elena, porque doña Elena tenía una estampa, diré, de ser muy, ¿no?, rígida, así. Y nos decían cómo se han ido, porque como profesora también era muy estricta y no estaba, ¿no?, es decir, no tenía mucho carisma con las alumnas y todo, pero nos fuimos acostumbrando y creo que nosotros le habíamos cambiado un poco porque realmente la llegamos a apreciar, ¿no? Tengo 2 anécdotas muy bonitas de ella. Siempre nos pasaba presencia. Había una ventana, antes las ventanas eran tan anchas, ahí nos sentábamos y ella nos decía, aquí tienen presencia. El periódico Presencia, para, ¿no?, que todos leíamos el periódico, pero en una de sus clases dice, ¿quién ha sacado el premio Nobel? Y nadie sabía. A ver usted, Ana Rosa, le dice, Ana Rosa Cero era una compañera mía también. ¿Quién ha sacado? No sé, profesor. Pero ¿cómo no sabe usted? ¿Dónde vive? Pues que no sabe. En su casa, señora. Entonces era, ¿no?, una anécdota muy linda. Y también tenía así su jardín, nos decía, chicas, ríen en el jardín. Era su forma de ser, ¿no?, así seca, chicas, ríen en el jardín. Y en vez de regar el jardín, nos regábamos nosotros más, ¿no? Pero nos llegó a querer tanto que en toda su rigidez ella siempre se emocionaba cuando la abrazábamos el Día de la Madre. Cuando me vine todavía nos hemos escrito, ¿no?, algunas cartas. Y una época muy linda en esa casa, y ella era nuestra profesora. Después hemos tenido muy buenos profesores, ¿no?, en la Normal de Sucre. Nos han inculcado bastante. Había siempre un periódico que se llamaba Inisterio, donde escribían, diré, porque yo esa vez también, esa temporada no me animaba casi a escribir, ¿no? Pero muy hermosa la Normal de Sucre. No sé cómo estará ahora, pero teníamos las clases generales, pedagogía, las de sociales, ¿no? Sociales, era clases generales, porque por entonces no había tanto alumnado. En mi curso éramos 9. 9 éramos. En el curso superior creo que eran 12, así, ¿no? Tal que por eso eran clases generales, pero eran unas clases generales donde todavía no parecíamos aspirantes a ser profesores, porque bastante indisciplinadas, ¿no? A veces. Sucre siempre fue considerada como la ciudad estudiantil. Sí. ¿Qué características tenía esta ciudad? Esas características, ¿no?, de que todos, creo que éramos amigos, nos conocíamos, los tarijeños, muy buena gente. Eran realmente, seguramente Tarija era todavía mejor que Sucre en ese sentido, ¿no? Porque cuando llegaba una encomienda para los tarijeños, para uno de ellos, decían, encomiéndenlo del fulano, y toditos se iban a su casa, ¿no? Entonces era en realidad así una familia, casi todos tenían su enamorado. En la plaza principal se daba vueltas en la noche, por un lado los hombres, por otro lado las mujeres. Creo que por el lado de las mujeres iban las parejas, ¿no?
Ajá. Entonces, así era. Después había la radio, no me acuerdo cómo se llamaba la radio, pero que tenía un parlante y en la plaza todos escuchando las noticias. Era una vida idílica, ¿no? Ese su cementerio, por ejemplo, era lindo, era como un parque para ir a pasear. Sí. Hasta ahora se conservan ese cementerio muy lindo, ¿no? Y como digo, para estudiar, maravilloso. Bueno, nosotros las de literatura más leíamos, no teníamos que estudiar tanta, es decir, teoría, ¿no es verdad? Al menos desde entonces ya nos enseñaron eso. En cambio, las de química, física, estudiaban pues a matarse, las veíamos en el parque, en todas partes, y nos decían a nosotros, ustedes son unas ociosas, no estudian las de literatura. Pero era una vida linda, en la misma normal había mucha unión, habían así algunas festividades en las que todos participábamos. Yo tengo los mejores recuerdos de Sucre, por eso cuando alguien me habla de Sucre, yo siempre digo, yo amo a Sucre de mis amores, pero no lo tomen en otro sentido, ¿no? Pero ha sido la... ¿Y cuál es tu primera actividad como docente? Bueno, como docente mi actividad ha sido bastante, ¿qué diré? No chistosa precisamente, pero yo siempre he sido delgadita, ¿no? Más pequeña, y justo me mandan a un colegio de varones, ¿no? Acá en Cochabamba. A Sucre. Sucre. No, perdón, a Quillacollo. A Quillacollo. Porque me mandaron primero a Ocureña. Era un desorden por entonces, me acuerdo. Íbamos a pedir y eso que no había tanto profesor. Profesor, sí, entonces mi mamá me dice, no, tú no vas, imposible a Ocureña. Ella también tenía algunas amistades, don Armando Rocabado, profesor. Profesor, sí. Así que me recomienden. Al final fui a Quillacollo, fui al colegio Calama de varones. Yeah. Entonces hay, bueno, menos mal que por entonces la juventud en los pueblos era tan sana. No es como ahora, qué pena que ahora han copiado, qué sé yo, todo de la ciudad, hay droga, todo eso, ¿no? Era muy sana, pero como con todo, como yo era jovencita, llegué bastante jovencita, los chicos eran, claro, un poco pícaros, me molestaban, ¿no? Pero yo tenía la convicción de que si uno preparaba bien su clase, inclusive yo a veces antes ensayaba, se podía mantener la disciplina, porque basta que uno esté titubeando algo ya los alumnos, ¿no? Entonces así todo mantuve nomás la disciplina, pero me dieron los cursos inferiores porque el director me dijo, mejor empiece con los cursos inferiores. Sí. Sí, pero muy lindo también en Quillacollo, estuve 3 años, muy bien. Después se fundó el liceo, no me acuerdo del liceo, pero fundaron el liceo y me ofrecieron también que vaya a dar unos cursos. ¿En Quillacollo mismo? Sí, en Quillacollo mismo. Liceo América era. Liceo América, sí. En Quillacollo. ¿Y en Quillacollo te quedaste a vivir o ibas de aquí? Iba. Ah, ya. Eso también, ¿no? Una anécdota. Eran unas vagonetas cafés azules. No sé si alguna vez tú habrás visto como cajones. Esas paraban en la calle Heroínas. Había que ir ahí. Íbamos por el camino que es el antiguo. El viejo, pues el antiguo, ¿no? Llenas de polvo. Yo me acuerdo otra vez me ponía mi pañuelo y hasta mi cabeza. Íbamos y veníamos. Pero después tenía un primo, el doctor Luis Ramallo, que trabajaba allá. Me quedaba a almorzar ahí cuando trabajaba en el turno de la tarde más. Me quedaba a almorzar ahí. Y también pasé, pero
muy buenas épocas con unos profesores también, un plantel de profesores que digo ahora, ya no hay tanto esos profesores, ¿no? Muy educados, había también mucha disciplina para ser un colegio de provincia, había mucha disciplina. Estaba ahí el señor Guerra, era profesor también. Eran lindos recuerdos también de ese pueblo, ¿no? Y luego, ¿qué otros colegios? Bueno, de Quillacollo estuve 3 años, pedí aquí, igual no me fue muy fácil. Me mandaron al liceo Elena Arce. Voy al liceo y me dicen, aquí no hay campo, aquí no hay ítem. Otra vez así, andando por acá, por allá, tan difícil, ¿no? Es difícil, no sé cómo será ahora que hay tanto profesor. Pero me mandan también al colegio de varones, al colegio Calama, al lado del templo, ¿no es verdad? Ahí he trabajado varios años, ¿no? Con varones. Con el colegio Calama, unos 2 o 3 años nomás, pero después hubo la posibilidad de que vaya al colegio Sánchez Bustamante. Ajá. Entonces después dejé el Calama y me centralicé en el Sánchez Bustamante. También he tenido la suerte de estar en colegios donde ha habido siempre disciplina, porque el Sánchez Bustamante era un colegio con mucha disciplina, con el profesor Alfredo Ramírez. No sé si lo habrás llegado a conocer de nombre. Pero él se paraba en medio del patio y con la mirada nomás, ¿no? Yo todavía joven y todo, tenía miedo, pues, ¿no? Porque ahí al lado en el Colegio Bolívar, no sé quién estaría el de director, no me acuerdo, a una muchacha oriental, de Niana, creo, toditos los alumnos se le habían amontonado, ¿no? Pero no, en el Sánchez Bustamante había también un buen regente, hasta el portero era el que andaba acá. Entonces tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos alumnos profesionales del Sánchez Bustamante que siempre me recuerdan, que siempre me saludan. He estado muy contenta. Pero después me casé con Daniel Costas, pero él trabajaba en mi colegio, en el mismo colegio, pero entonces no habíamos enamorado. Recién cuando cuando él se salió del colegio, recién habíamos enamorado, ¿no? Y teníamos pues eso de que teníamos que ser bien puntuales. Yo ya me casé con Daniel y seguía en el Sánchez Bustamante. Y nació mi hijito, bueno, bien nomás el primer hijito. Y con el segundo hijito tenía un poco más de problemas y una vez llegué atrasada. Y cuando llegábamos atrasadas, una vez que se veía el reloj de ahí, el director los mandaba a los alumnos al patio, al segundo patio. Tú llegabas y ya no habían alumnos. A mí eso no me gustaba mucho porque también se perjudicaban, pues perdías una clase aunque pierdas 5 minutos. Y una vez llegué, pero serían 4 minutos y no había mis alumnos. Yo le dije, usted los perjudica. Siempre eso no me gustó. Y esa vez tuve la oportunidad de decir, se enojó, pues después me hizo una orden de servicio, me hizo firmar la orden, todo eso, ¿no? Pero pasó todo eso y más bien él se dio cuenta de que, claro, yo siempre quería seguir trabajando, que había tenido ese error, de ese retraso, todo eso. Me dio hasta 4º medio, por entonces era, o 6º de secundaria era. No, 6º de secundaria creo que. En el anterior sistema, sí. Sí, ya con los mayores, pero muy bien, porque los chicos, como te digo, en un colegio donde los profesores, los directores, son los que inculcan pues eso. Los alumnos no necesitan de mucho sermón, sino del ejemplo.
Eran muy buenos chicos los que iban a salir bachilleres. Tengo muy buenos recuerdos. Yo ya estaba con ese sistema de literatura de que más lean y no tanto escriban, ¿no? No tanta teoría. Y alguna vez el director también me dijo, pero ustedes leen nomás y ¿qué les da? No, yo hice policopiados para que no estemos dictando. Entonces teníamos copiados y leíamos las obras en la clase 8 veces, les daba para leer en el curso, relataban, porque eso no era al principio en literatura. Inclusive cuando salí de la normal, todavía no había eso, pues era mucha teoría, ¿no? Dictar y dictar que tal época, que con tales obras, que la literatura de aquí, de allá, etc. Entonces ya con eso yo tenía mis copiados, que después también el señor Ramírez me dijo, se va a guardar porque esto es para su currículum también. Sí. Después me retiré del colegio. Daniel me dijo, mejor ya no, porque era a la 1:30, era turno de la tarde, y con los niños y eran 2, y hubo un espacio en el Elena Arce que se desdobló. Era el Liceo Mercedes Candaya de Obando. Sí. Entonces me fui ahí. Primero estuvimos en la calle ahí, en la Baptista, y después doña Olga Ponce, también una gran profesora, consiguió un local para que el colegio se vaya por las cuadras, ¿no? Sí. Después de unos años, claro, nos fuimos ahí, y un colegio nuevo, lindo, muy bien implementado, pero nos habían dado así sin muralla, tal que el colegio estaba ahí así, como una casita aislada, y ahí trabajé, no me acuerdo, unos 3, 4 años creo. Después se jubiló una profesora y querían que yo sea la directora. Yo realmente no me gustaba mucho la dirección, no me gustaba, ¿no? Pero la señora Olga me decía, a ti te corresponde, tienes que aceptar. Las profesoras también, era un plantel docente, pero que hasta ahora a veces nos reunimos. Muy buen plantel docente, ¿no? Excelente. Y fui directora encargada. Después estuve un año más y me dijeron, tienes que dar examen. No quería nadie. Había una señora que vivía cerca. Yo le decía, tú vives cerca al colegio, ¿por qué no te animas? No, tú tienes que dar examen. Y dije, bueno, por entonces los exámenes a veces, había un poco de fraude a veces, ¿no? Mi marido, como ha sido siempre supervisor, ha tenido esos cargos, me dice, una vez me acuerdo que tenía un puntaje, digamos, de 2 o de 3, y decían, no, le pondremos 10 así. Tal que cuando tenía que dar yo examen y tenía que prepararme, me acuerdo que llegó Monseñor, que llegó mi hermano, no tenía tiempo, tal que apenas leía y hacía mis notas, todo, pero me presenté al examen. Y Daniel, mi esposo, le dijo a Edmundo Maradiaga, le dijo, sabes, tienen que entrar entre 2 siquiera. Decir, una que esté dando y otro que esté ahí, porque después hacen estos fraudes. Y di mi examen muy bien, ocupé el segundo puesto, creo que el primero ocupó, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que doña Raquel Reynolds dijo, claro, pues cómo no va a ocupar ese puesto con don Daniel. Claro. Pero él no me había ayudado nada, yo solita me preparé, ¿no? He sido directora del Mercedes Candaya de Obando unos 8 años, 8, 10 años, y con mi mamá enferma, que por eso no quise aceptar, pero
Estuve así y trabajaba también en el irlandés todavía. Eso iba a preguntar. ¿En qué circunstancias surge la posibilidad de trabajar en el colegio irlandés? En el colegio irlandés porque en el liceo había una profesora, la señora Neri de Rivas, no sé si te acuerdas o ya no. No la he conocido. De dibujo era ella, ¿no? Entonces ella era profesora en el irlandés y había habido vacancia pues de literatura, de lenguaje. Y la señora Neri era directora por entonces del colegio del Mercedes Candia. Me dice, ¿sabes, Amandita? Hay un puesto, éramos 3 de literatura, pero yo quiero decirte a ti que tú vayas porque yo conozco tu trabajo, anda al irlandés y preséntate. Yo estuve 1 año en el irlandés de profesora o de alumna. Estuve 1 año, ¿no? Fui, me presenté con todos mis legajos, con todo, y me encuentro con la madre Hortensia, una madre que me había recordado todavía, y me dice, tú has venido por el lenguaje, ¿no? Sí, le dije, por la materia del lenguaje. Y me dice, pero qué bien, me dice, nuestra exalumna, me dice, uy, ni me pidió un papel, sino que me empezó a mostrar todo el colegio. Tenemos esto, tenemos aquello, tenemos el laboratorio, una belleza. ¿Desde cuándo vas a venir? De esa manera entré gracias a la señora Mary, esta que también ya ha fallecido ella. Y trabajaba, pero no con muchos, porque yo le dije, trabajo en fiscal más. Entonces trabajaba con 2, 3 cursos en el irlandés. También muy buen colegio, pues mucha disciplina, mucha puntualidad también. Muy bien, muy bien. Y Amanda, ¿qué es lo grato del trabajo? ¿Qué es lo grato, lo satisfactorio de ser profesor? En el trabajo del magisterio, yo les decía a mis alumnas, si yo volviera a nacer, volviera a estudiar esto. Primero, estar en medio de la gente, ¿no? En medio de las jóvenes que nos dan vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, del invierno, me acuerdo que hacía tanto frío, pero yo entraba al curso y parece que cambiaba el clima con la presencia de mis alumnas, y también eran chicas muy buenas, muy disciplinadas. Entonces, eso es lo que, ¿no? Y otro, mi materia que en realidad era una materia, una distracción para mí, porque yo he trabajado casi hasta mis 60 años en el irlandés. En el fiscal me jubilé antes por mi mamá, ¿no? Porque estaba enferma, me jubilé un poco antes. Pero en el irlandés seguí porque me dijeron, tienes que seguir nomás, y entonces me aumentaron, inclusive 4 cursos tenía. ¿Te acuerdas de la Gugi? Claro, la Olga Galindo. Claro, ella tenía los cursos superiores. Y me decían las amigas, y no te cansas, y no te cansas, seguro que te hacen renegar todo. Yo les decía, no, porque literatura es una materia. Yo seguí ese sistema siempre de que leían también ellas, exponían, dramatizaban, ¿no? Y en el irlandés por entonces hacía teatro, no sé si has estado, ¿no? Ah, claro, estaba Sonia, me acuerdo, Sonia también. Y Olga Vázquez también. Yo presenté una obra de teatro que hice yo, que escribí yo, que se llamaba Alan el Gringo y la Chola Maravillosa, porque por ese entonces estaba Sánchez de Lozada y había el bingo, no sé qué, y sobre eso, ¿no? Que sacaron el bingo y esa familia pobre se volvió rica, todo, más o menos. Entonces, para mí, las clases eran en realidad una diversión. Literatura era, pues, yo creo que las profesoras más privilegiadas son las de la literatura, porque podemos hacer tantas cosas, ¿no? Y las alumnas también, no sé cómo será ahora, pero las alumnas también se interesaban, hacíamos cuadros,
Y Amanda, ¿cuándo surge la vocación para escribir libros? Esto surge, como te digo, me gustaba Pétalos siempre y escribir, Rocío, ¿no? Sagitario en otoño, Pétalos y Rocío. Alondras luciérnagas. Sí. Mira, Pétalos y Rocío es del año 1998, cuando estaba en el colegio. Entonces yo empecé a escribir, pero más pensando en mis alumnos. Es una poesía bien sencilla esta, quizá muy sencilla, algunos quizá han dicho, bueno, ¿no? Pero escribí con ese afán de dar mensaje a las alumnas, ¿no? Por ejemplo, tengo Niño Triste, tengo sobre el aborto también, ¿no? Sobre la maternidad heroica, que se refiere a la madre soltera, que escribí esto con ese título y gané en un concurso de una institución de CONIF, pero le cambié el título Maternidad heroica, ¿no? De la madre soltera. Después escribí Ronda Bayuna, donde cada provincia tiene un verso, ¿no? Todos estos. Y les hice aprender un verso a cada uno. Y en el teatro también representaron, ¿no? Por ejemplo, Misque, a pesar de que no sabía muy bien las vestimentas de cada, porque varían, pues. Varían bastante. Pero más o menos creo que todos se vistieron nomás igual. Y ese Ronda Bayuna que he publicado en otro libro también, porque me dijeron eso es muy lindo. Mi ciudad, que es lo que sentimos, lo que sentíamos, mire, desde el 1998. ¿Quieres que lea o sería muy estaría largo? bien, ¿no? Sí. Adelante. Esto, mira, del 1998 98. es lo mismo que está pasando ahora. Yo leo sin lentes. Mi ciudad, la ciudad jardín bañada por el sol del valle, ya no es más aquella rodeada de verdes campiñas. El voraz asfalto se la va tragando y el progreso, el monstruo de pasos gigantes, el cemento armado, va llenando el valle con los quitasoles, moles desafiantes que ahogan a la áurea hija del Tunari. ¿Dónde irán los niños a volar sus lindas cometas? Ya no hay cielo abierto, todo es un enredo de negros alambres. Pobrecitos niños, pobrecitas aves, la ciudad enjaula sus sueños y vuelos. Y los ornamentados jardines de flores multicolores ya no son un deleite para los ancianos que en sus caminatas aspiraban hondo sus raros perfumes y se recreaban con tan bellas flores. Ahora están ocultos los bellos jardines, el ladrón acecha, hay que poner hierros, hay que poner mallas. Ya no están más a la vista ni el césped ni el perro, el miedo levanta barreras. La ciudad jardín es ahora la ciudad de los jardines ocultos y de los quitasoles. ¿Dónde está el horizonte? El Tunari está escondido tras de negras moles. Qué triste se ven las calles sombrías. Mi ciudad bañada por el sol del valle, ya no es la de antes. Es lo mismo de ahora. 20 años han pasado de haber escrito la poesía. 98, que ya empezaron y tantos algunos, cambios que ¿no? se han dado. Y ya empezaron las casas a levantar muro, levantar reja, que yo mantengo, digo, no, nunca voy a poner un muro ahí, ¿no? Pero es lo mismo. Esto también, esta poesía se leyó en en la Plaza Colón, algo sobre el ambiente, algo, ¿no? Y el otro libro, Sagitario en otoño. Esto, como te digo, es del 2006, ya en mi época otoñal. Por eso se llama Sagitario en otoño. Sagitario porque yo soy sagitariana, a mucha honra diré, porque me gusta ese signo, ¿no? Y en otoño porque es ya mi edad otoñal, ¿no? Aquí dice la luz otoñal, habla ya del otoño,
de nuestros nietos, que son como troncos, como frutos florecientes, y otros poemas más, pero casi todo sobre esta época dorada, ¿no? Que hay que valorar, que hay que vivir, que es como un cofre de sueños. Después tengo aquí Ilusiones de mar, también sobre el mar. Este libro también se vendió muy rápido, a pesar de que, claro, ya no estaba en el colegio, nada, pero ya no tengo tampoco. Esta edición este tengo otro bastante. Es del 2010. ¿Cómo? Del 2010 ha sido editado. Sí, mira, desde el 2006, ¿no? 2010. 4 años después. 2010. Alondras. Esta es Alondras y Luciérnagas, porque hago referencia a la mañana, a la noche, ¿no? Las alondras que representan la mañana, las luciérnagas que representan la noche, las luciérnagas rompiendo la oscuridad intensa, sortijas ambulantes en los negros dedos de la noche. Este libro, según muchas amigas, amigos, escritores me han dicho, ha mejorado mucho, porque ahora decir mejorar en la literatura o en la poesía quieren decir que no sea tan intimista, que no sea tan coloquial, porque esta es un poco, ¿no? Pero para mí la poesía tiene que ser siempre mensaje, no tiene que ser una poesía con muchas metáforas que quizá no entiendes. Al menos eso me pasa a mí. Debe ser como en la pintura, digo que veo algunos cuadros y no entiendo qué quiere decir. Yo te digo sinceramente, ahora leo algunos poemas y no entiendo bien qué cosa han querido decir. Tengo todavía bastantes porque yo pedí 300 y me trajeron 500. Pero yo le dije, quería 300. No importa el precio, quédese nomás ahí. Y me quedé con los libros, entonces tengo más, ¿no? Bueno, Amanda, jubilada del magisterio, ahora estás más vinculada. Jubilada del magisterio, en realidad no he sentido yo como otros dicen, ay, jubilarse, porque ya cuando estaba en el magisterio me invitaron a un club de libro, entonces estaba en un club de libro donde he sido también presidenta. Después a otra institución también de voluntariado, CONIF, también llegué a ser presidenta, no sé, he tenido esa suerte. Yo digo, yo nunca he dicho quiero tener esos puestos, pero no sé, quizá un poco de carisma tenía, ¿qué sería? Luego entré a CODECLI, era el Comité Departamental de Clubs de Libro, ¿no? O sea que todos los clubs de libro. Entonces, como yo estaba en un club de libro, me pidieron también que sea presidenta de CODECLI, entonces he sido presidenta de CODECLI. Después estaba en otra institución de voluntariado que es el Bloque Femenino de Promoción Moral. También he pertenecido ahí y siempre me ha gustado cumplir, trabajar, y también me nombraron presidenta. Luego estaba postulando para el Ateneo, porque me dijeron también, tú tienes que ser presidenta del Ateneo Femenino de Bolivia, que tiene ahora más actividad todavía, ¿no? Pero salió otra señora que era más antigua y dije, bueno, no importa. Y en eso me nombran más bien presidenta de la Unión Nacional de Poetas y Escritores, a la que ya pertenecía, pero yo no me imaginé que iba a nombrarme presidenta, porque en primer lugar no era tan antigua, ¿no?
pero he sido presidenta 2 años, he hecho lo que he podido, he hecho de que no sea simplemente así un círculo literario, sino que una vez en un café hemos tenido también una reunión con todos los escritores, que se publicó también en la prensa. He hecho lo que he podido, ¿no? Y finalmente terminé mi gestión y en el Ateneo me dicen, ahora tú tienes que ser, ya no tienes eso. Entonces son 6 presidentes que he tenido de las instituciones femeninas, ¿no? Tal que por eso no he sentido mucho la jubilación. Lo que sí he sentido es que mi esposo un poco no diré se molestaba, pero me decía, ¿no? Tienes que salir otra vez, ¿no? Pero finalmente, claro, comprendió que era lo que me daba vida, lo que me da vida hasta ahora, ¿no? Claro. Porque mira, hasta ahora yo sigo en todas estas actividades, no he dejado ni una, y eso es lo que me mantiene bien, porque tú que me has conocido, debes darte cuenta que tengo ya bastantes años, ¿no? Claro. Entonces, pero sigo yo trabajando en todas estas actividades. Amandita, agradecerte por haberme concedido la posibilidad de conversar contigo en este programa Memorias que Perduran. Tu despedida final para el público que ve el programa. Bueno, agradecerte pues, porque yo creo que en la vida no hay nada más grato que poder expresar, que poder sacar del alma todo lo que ha pasado en nuestra vida. Mira, en esta entrevista te he contado casi desde mi niñez, desde mi juventud en Sucre, desde mi labor en el magisterio y finalmente en otras actividades. Entonces me siento feliz porque yo creo que eso es lo mejor, al menos cuando ya hemos vivido bastante. Es muy lindo, es muy bueno que nos escuchen. Entonces me siento feliz, mira, para mí ha sido como un baño en realidad de todos los recuerdos que he tenido, ¿no? Bueno, el programa precisamente intenta recuperar la memoria de personas como tú, Amanda, que han contribuido tanto en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito de la poesía. Y creo que esto es lo que hay que valorar. Sí, muchísimas gracias. Por eso te digo, me has hecho recordar de todas las etapas de mi vida, esta última como escritora, que yo me siento feliz, ¿no? Porque para mí la literatura es vida y siempre asisto a todas las actividades literarias que puedo hasta que Dios me dé fuerzas. Sí. Bueno, gracias, Amanda. Amigos del programa, concluimos con esta grata entrevista. Ustedes han podido advertir la pasión que Amanda ha puesto en su trabajo de profesora en Quillacollo, en los colegios donde ha estado acá en la ciudad, pero también en el colegio irlandés, donde ha desarrollado distintas actividades extraescolares que han contribuido en la formación de las estudiantes de aquella época. Pero también ella señala que la jubilación no ha sido dramático como en algunos casos, que más bien le ha podido permitir escribir estas poesías expresadas en libros que también son un aporte a la literatura. Y hay que valorar ese trabajo que aún va desarrollando la profesora Amanda Jáuregui Costas, que a propósito nos ha señalado también que ha contraído matrimonio con otro profesor, el profesor Daniel Costas, con quien ha tenido 2 hijos. ¿Así es? 3 hijos, y que además de los hijos ahora hay nietos, y que también está disfrutando su vocación de abuela. Amigos del programa, gracias y será hasta el próximo programa.